ahora saludamos a Homero Castañeda, asambleísta de Creo. Asambleísta, buenos días. Muy buenos días, bienvenido Janet, a nuestro programa. Bueno, muchas críticas ha recibido la Asamblea Nacional y los asambleístas por haber tenido en sus manos el proyecto de crecimiento económico y haberlo archivado, como muchos sectores solicitaban, pero no haber presentado ninguna alternativa en consenso. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nuestra obligación como asambleístas es justamente eso, legislar, presentar argumentos, propuestas, ver qué es lo adecuado para el pueblo ecuatoriano, para la mayoría de los ecuatorianos, y qué es lo perjudicial. Por eso nuestra posición fue en contra del archivo de la ley. Nosotros creíamos que lo más lógico, lo más racional, era que se presente una moción en donde se pueda separar los temas. Lo hicimos, Janet, en el Código Integral Penal, un código muy amplio que se debatió 2 años, en donde el 80% de temas estábamos de acuerdo, y en los temas, por ejemplo, que no había acuerdo, despenalización del aborto, uso del cannabis, incautación de bienes, se votó por separado. Aquí hubo asambleístas y hubo bancadas que desde el principio, no, moción de archivo. Y se dejó de lado cosas importantes. Había que reconocer que si bien era una ley muy extensa, una ley que reformaba 22 cuerpos legales, pero había cosas y que 30 días para analizarlo era muy poco. Muy poco para socializar, para ver el impacto, para evaluar, pero había que salvar. Lo importante era nuestra labor como asambleístas. Enuméreme 5 cosas que usted hubiera salvado. Por ejemplo, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Eso es criminal, pagar un impuesto antes de generar. El tema de la remisión de deudas, multas y recargos a estudiantes que no pueden pagar los créditos educativos, que están con juicios de coactiva, que les están embargando las pocas cosas que tienen. El tema de quitar aranceles a la gente que necesita para la diabetes, bombas de insulina, bandas para chequeos de sangre. El tema de bajar el impuesto a las actividades agrícolas de un 25 a un 4%. Esos son temas importantes que podíamos salvarlos, que podían ser beneficiosos para una gran cantidad de ecuatorianos, pero claro, ya digo, la posición más cómoda, más fácil fue decir, archívese. Tenemos un riesgo país muy alto, se ha disparado el riesgo país justamente por esas acciones. Ayer leía a Doris Solís diciendo que ahora no se van a dejar responsabilizar de que se haya incrementado el riesgo país. ¿Usted siente que la Asamblea Nacional, o cuál es su criterio, es directamente responsable? No único, obviamente, no único responsable, pero la Asamblea Nacional es directa responsable de lo que está sucediendo en este momento, complicar las cosas. Bueno, hay un año preelectoral, hay mucha gente, muchos partidos que están pensando en qué me conviene electoralmente o qué es beneficioso políticamente para el próximo año. Nosotros tenemos que pensar que es beneficioso para el país. Aquí no se podía desechar todo, había que hacer una propuesta racional, una moción racional de separar los temas, de hacer una votación que sea diferenciada. Eso es democracia, eso es parlamentar, y en ese sentido pienso yo que las acciones que tomó el día domingo la Asamblea no fueron las adecuadas, por eso la abstención de nuestra bancada. Nosotros no estábamos de acuerdo con el archivo, pero aquí también tiene que hacer un mea culpa el gobierno. En el 2017 nos mandaron una ley de reactivación económica urgente que no reactivó nada. En el 2018 una ley de fomento productivo que no fomentó nada. Ahora nos mandan esta ley de crecimiento económico y el gobierno tiene que entender que el Ecuador no es un experimento para cada año estarnos mandando una ley económica urgente. Ahora las cosas están transparentes. Es un proyecto de reforma tributaria con efecto recaudador. Son 700 millones de dólares, 600 ahora dijo el ministro, algo más de 600 millones lo que se va a lograr recaudar. Tal cual, eso es. Los más ricos tienen que pagar más y esa es la propuesta. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, hay que analizar ya cuando venga oficialmente, cuando esté dentro de la Asamblea hay que hacer un análisis. Nos preocupa ciertas cosas sobre ese tema. Ayer el ministro estuvo en la Comisión de Desarrollo Económico, donde yo estuve presente. Nos habló, por ejemplo, de las necesidades de financiamiento, nos habló del déficit. Nos preocupa realmente ciertas cosas. Por ejemplo, el déficit nos habla de unos 3.300 millones de dólares, pero no se toma en cuenta que para que se cumpla ese déficit que supuestamente ha bajado, hay que concesionar o monetizar, le llaman, 2.000 millones de dólares en bienes del Estado. Se habla de una posible venta de CNT, de un tema de las hidroeléctricas, del Banco del Pacífico, meras expectativas.
Y si eso no se da, Janet y estimados ecuatorianos, no van a ser 3.300 millones de déficit, más los 4.000 millones de dólares de amortización de deuda pública, y esos 2.000 millones de dólares sería casi 9.000 millones. 9.000 millones, una cifra escalofriante que necesitaría el país financiar, endeudarse el próximo año para tapar este bache. Costos, porque con el riesgo país que tenemos ahorita estamos hablando, lo dijo el ministro aquí, de intereses del 13%. Estamos definitivamente empeñando el futuro de las futuras generaciones. Y hay algo que tenemos que entender, Janet, que esto no es que se endeuda Lenín Moreno, que se endeuda Richard Martínez, que se endeudan los ministros. Nos endeudamos todos los ecuatorianos. Ricos y al endeudarnos todos los ecuatorianos es menos inversión, menos puestos de trabajo, menos obra pública, porque pagamos todos los ecuatorianos. En ese sentido, lo responsable es que la Asamblea Nacional analice este nuevo proyecto de ley sin cálculos políticos, que analicemos pensando en qué es positivo para el país. Yo también quiero ser categórico que nosotros no vamos a apoyar impuestos que afecten a los más pobres del país, y estamos de acuerdo que el que más tiene, más pague. En ese sentido, también, si van a analizar el proyecto, lo que se les está pidiendo primero es que trabajen más. Y segundo, que presenten alternativas. Pues si es que ven algún impuesto que no es viable, no es conveniente, porque quizá golpea a una clase económica y social que no puede pagar, presenten una alternativa, porque si van a presentar una alternativa que no recauda 600 sino 300, tampoco estamos haciendo nada. Pues se ganan las glorias para ganar votos, pero no para resolver la crisis que estamos enfrentando en este momento. De acuerdo, Janet, nosotros como bancada presentamos 130 observaciones por escrito en las intervenciones y mediante nuestros 2 miembros de la Comisión de Régimen Económico, y los que pidieron el archivo. Y le dejo, Janet, le voy a dejar una documentación a que revise cuántas veces no fueron a la comisión, mandaron a los alternos, y desde el primer debate decía archívese, para que revise quiénes son los que trabajaron y no trabajaron dentro de ese análisis de la ley económica urgente que envió el presidente de la República. Por eso es que la gente dice que también, así como le piden que se meta la mano al bolsillo, también quieren que se reduzca el número de asambleístas y se reduzcan los sueldos, porque no trabajan, no van a trabajar, y cuando van a trabajar no aportan. Entonces, así es, y por eso la gente tiene que reconocer y entender que nuestra labor como legisladores es justamente hacer propuestas, analizar. Le escuché hace minutos decir al ministro, ellos presentaron 400 artículos, algo muy extenso, muy difícil, pero para eso estábamos, para trabajar tarde, mañana y noche y fines de semana y hacer un análisis responsable en beneficio del pueblo ecuatoriano. Así que no había nada por qué celebrar. No, celebraron de la manera más ridícula. Absolutamente. Celebrar que el país ahora sea un país el menos atractivo de la región para invertir después de Venezuela, eso no es razón para celebrar. Con eso me quedo. Gracias, Homero Castañeda, por estar esta mañana con nosotros. Esperamos a ver entonces cuál será la propuesta que envía el Gobierno Nacional y de qué manera la pueden abordar y tratar los asambleístas. Hasta aquí los desayunos de 24.